Dios les bendiga en esta mañana. Gracias al Señor porque nos regala una nueva oportunidad de compartir su palabra y hoy vamos a hablar de cómo instruir al niño hoy. Cómo instruir al niño hoy. Y vamos a basar esto en Proverbios 22:6 que dice: Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Hoy estamos acá compartiendo y reflexionando sobre un tema de gran importancia. Cómo instruir a nuestros niños en los caminos de Dios en el mundo actual. Como saben, vivimos en tiempos desafiantes donde la influencia negativa y las distracciones están por todas partes. Sin embargo, la palabra de Dios nos ofrece sabiduría y orientación para criar a nuestros hijos de acuerdo con sus principios, los principios de Dios y de su palabra. El libro de Proverbios deja muy en claro que hay un camino correcto y un camino incorrecto. Uno es el camino del sabio y el otro es el camino del necio. El camino correcto requiere que los padres ejerzan trabajo duro y disciplina para entrenar al niño a caminar en ese camino correcto. La razón por la que esto es mucho trabajo son las tendencias naturales del niño, que generalmente son la naturaleza pecadora con que nacemos. Debido a esa naturaleza de pecado, es difícil entrenar, capacitar al niño en el camino correcto. Entonces, ¿qué es lo que dice el proverbio? Tiene la intención de comunicar que criar a un niño en el camino correcto es una garantía absoluta de que él o ella siempre volverá a él, aun cuando se desvíe. No necesariamente. Para entender por qué esto no es una garantía, tenemos que entender la naturaleza del libro de Proverbios. ¿Por qué el proverbio dice: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él? Porque pareciera que sí, si se aparta un día va a volver. Bueno, los proverbios, como ustedes saben, no son promesas. Los proverbios son principios, son ideales, ideas generales basadas en la observación y la experiencia, pero no están destinados a ser promesas universales que van a suceder el 100% del tiempo. El objetivo de este proverbio es amonestarnos a entrenar a nuestros hijos en el camino de la sabiduría, que es el camino correcto. Esto no es otro que el camino de Dios, el camino de la justicia. Por lo tanto, el proverbio requiere que cuando este tipo de entrenamiento se realiza de manera consistente, trae resultados positivos, especialmente cuando el niño crece y llega a su mayoría de edad. El escritor de Proverbios afirma un principio general de larga data sobre la crianza de los hijos que es tan cierto hoy como lo era en aquel entonces. Corazones y mentes se forman a una edad temprana y los niños imitan lo que ven. Entonces, cuando los padres piadosos crean una cultura en el hogar donde ejercen una disciplina sana, formativa y correctiva sobre sus hijos, lo más probable es que generen pensamientos y comportamientos saludables a medida que ellos van creciendo. Nuevamente, esto no es una promesa, sino un principio general que surge de años de observación y experiencia. Vamos a explorar juntos entonces lo que la Biblia nos enseña sobre este importante tema de cómo criar a nuestros hijos en el temor de Dios. En primer lugar, el mandato divino es instruir a nuestros hijos. El primer principio que debemos entender es que la responsabilidad de instruir a nuestros hijos no recae solamente en las escuelas o en la iglesia, sino que es un mandato divino para los padres. Somos nosotros los padres los que debemos instruir a nuestros hijos. Miren lo que dice Deuteronomio 6, 6 y 7. Dios instruye a los padres diciéndoles de esta forma:
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Este versículo nos enseña que los mandamientos de Dios, o enseñar los mandamientos de Dios, debe ser algo constante en la vida de nosotros los padres, y que debe estar presente en todos los aspectos de la vida diaria, al acostarte, al levantarte, al andar por el camino, al estar en la casa, etc. Entonces es algo que debemos hacer de una manera constante. No podemos desmayar, no podemos descuidar esa recomendación de la palabra de Dios. Esto sí es un mandato, esto sí es una orden que debemos instruir a nuestros hijos, debemos enseñarles la palabra de Dios, enseñarles cuando andemos por el camino, cuando antes de dormir usted le puede leer una porción, una historia bíblica a sus hijos, puede orar con ellos, etcétera, enseñarles la palabra de Dios. Ese es su deber y mi deber como padres. Tenemos que hacerlo. Eso es entonces un mandato. El mandamiento es de instruir nosotros como padres a nuestros hijos. En segundo lugar, también la Biblia nos dice que nosotros debemos ser un ejemplo vivo, un ejemplo viviente de lo que es la palabra de Dios en nuestra vida. Así que la forma más efectiva de instruir a nuestros hijos es a través de nuestro ejemplo. Los niños son observadores atentos y aprenden mucho más de lo que más que lo que les decimos, de lo que ellos ven en nosotros, de nuestras acciones. Por lo tanto, es fundamental que como padres podamos vivir vidas íntegras y coherentes con lo que les enseñamos, basados en la palabra de Dios. Como leímos en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Nuestros hijos van a seguir el ejemplo, así que debemos ser modelos de fe, de amor, de paciencia y de rectitud para ellos. En tercer lugar, debemos enseñarles la palabra de Dios. Son maneras en que nosotros vamos a criar a nuestros hijos en el mundo de hoy. La tercera es enseñarles la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra guía para la vida diaria. Enseñar a nuestros hijos las Escrituras desde temprana edad es vital para su crecimiento espiritual. En 2 Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 leemos que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. A través de historias bíblicas, a través de versículos memorables y de lecciones prácticas, nosotros podemos guiar a nuestros hijos hacia una comprensión profunda de lo que es la voluntad de Dios para sus vidas. En cuarto lugar, una manera que nosotros podemos criar a nuestros hijos en el mundo de hoy es enseñarles a orar y a tener comunión con Dios. La oración es una poderosa herramienta en la crianza de los hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos a orar, a comunicarse con Dios, a depender de Él en toda circunstancia. Jesús nos anima a eso en Mateo 19:14, cuando dice: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Debemos invitar a nuestros hijos a tener una relación personal con Jesucristo a través de la oración y a través de la lectura o el estudio de la palabra de Dios. Y la otra cosa que queremos compartir hoy es que debemos también, para criar a nuestros hijos en el mundo de hoy, debe haber disciplina y amor. Disciplina y amor. La disciplina es una parte esencial de la instrucción de los hijos, pero esa disciplina debe ser ejercida con amor y sabiduría. Proverbios 13:24 dice: el que detiene el castigo
a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Nuestro objetivo entonces no debe ser simplemente castigar, sino enseñar y corregir con amor, guiándolos hacia el arrepentimiento y el crecimiento en su vida espiritual. Hermanos, hermanas, oyentes, la instrucción de nuestros hijos en los caminos del Señor es un llamado sagrado y de una gran responsabilidad para los padres. La Biblia nos brinda pautas claras sobre cómo llevar a cabo esa tarea. A través de nuestro ejemplo, la enseñanza de la palabra de Dios, la oración y la disciplina amorosa, nosotros podemos guiar a nuestros hijos hacia una vida centrada en Jesucristo. Recuerde siempre que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos y fortalecernos en esta preciosa labor. Oremos unos por otros mientras asumimos este compromiso y confiemos en que Dios nos dará la sabiduría y la gracia que necesitamos en cada paso del camino. Así que a usted que tiene sus hijos todavía pequeños, instrúyalos desde ya. Y si ya han ido creciendo y ya tienen una edad avanzada, no importa, sígale enseñando, motivándoles a leer la palabra de Dios, orar por ellos y orar con ellos también es importante. Así que yo le animo a que en esta tarea y en esta responsabilidad que hemos asumido como padres, podamos entonces llevar adelante la tarea encomendada de criar a nuestros hijos en este mundo de hoy, que no es un mundo sencillo, no es un mundo fácil, es un mundo complicado, pero con la ayuda de Dios nosotros podemos salir adelante. Así que yo te invito a ti en primer lugar como padre, si tú todavía no le has dado tu vida a Jesucristo, ríndete hoy a Él, dile de esta manera a Él en oración: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y te necesito. Hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito a que entres en Él. Yo te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador personal. Perdona mis pecados, Señor, y ayúdame de hoy en adelante a ser esa persona que tú quieres que yo sea, ese padre responsable que instruye al niño en su camino. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga si hiciste esta oración y confía en el Señor y pon tu vida en sus manos para que Él te siga ayudando a criar a tus hijos en el temor de Dios. Dios te bendiga y espero que si te gustó este mensaje le des like y si no te has suscrito al canal, te suscribas y marques las notificaciones. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos enseñado hoy o en cualquiera de los otros sermones, escribe a mi correo que aparece allí en la pantalla y estoy dispuesto a responder tus inquietudes. Dios te bendiga y hasta la próxima oportunidad.